Buen día, doctora. Nosotros somos el grupo número 3 y el día de hoy les vamos a presentar lo que es nuestro trabajo de aplicación número 2 con el tema estadística inferencial. Los integrantes que componemos el grupo es Yelka Castellanos, Gelmis Méndez, Herbert Piris y Elliot Chávez. Sabemos que la bioestadística comprende dos grandes ramas del estudio, que es la descriptiva y la inferencial, que en este caso es de la que vamos a hablar, ¿verdad? El propósito de este trabajo fue la aplicación para poner en práctica los conocimientos que hasta el momento se nos han desarrollado. Pues el problema 1 nos plantea lo siguiente: la información de la base de datos que facilitó la unidad de salud pública 1 se solicita dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación. ¿Entre qué valores se encontrará el proceso promedio de los estudiantes si se requiere para la estimación una confianza del 95%? Interprete los resultados de manera práctica, considere que la información de la base de datos es un marco muestral y que no contiene la totalidad de la población. Para calcular el tamaño de la muestra tomamos en cuenta lo siguiente. Para estimar el valor de la desviación estándar, extrajimos en forma aleatoria una muestra piloto del 1%, siempre recordando que los sujetos que conforman nuestra muestra piloto pueden formar parte de la muestra final. Consideramos un nivel de confianza del 95% y una dimensión del intervalo de 28 libras. Seleccionamos la muestra aplicando nuestro muestreo aleatorio simple y utilizamos el programa de Excel. Y después extrajimos la muestra y presentamos en la tabla. Al responder la pregunta base, nos quedó que se tiene una muestra piloto, del 75% de confianza de que el peso primero de los estudiantes está entre 136.35 y 136.40. Para poder llegar a esta respuesta para la pregunta del problema 1, tuvimos que buscar varios datos que nos hacían falta. La desviación estándar, que nos quedó en 35.72, que la colocamos en la parte de acá. Utilizamos esta fórmula, que es la desviación estándar. Para sacar el error, utilizamos la desviación estándar dividido raíz cuadrada de muestra por raíz cuadrada de población menos muestra dividido población menos 1. Y el resultado que nos quedó fue de 1.9820-92.637, que fue lo que colocamos en la parte de acá. Entonces ya pudimos sacar lo que es la respuesta para estas dos preguntas. El 0.025 lo obtuvimos en la parte de acá, que fue lo de 95 dividido 100, nos quedó que era 0.95 y después a 1 le restamos el 0.95 y nos quedó 0.05. Y a ese 0.05 lo dividimos dentro de 2 y nos quedó 0.025. El valor infinito de correlación no se utilizó porque es significante. Y acá ubicamos el 0.25 y ya. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Emil Matías Méndez del CID con número de carnet 2022-80011, con el fin de dar respuesta o resultado a nuestro primer problema del trabajo de aplicación. Nos es encomendado encontrar la desviación estándar, la cual la encontraremos a partir del 1% de nuestra población total, la cual sería 1064, lo que vendría siendo su 1%, 10.64. Lo que vendría siendo a sujetos de estudio como 11. Luego aplicaremos las funciones de Excel, la cual integraremos como números aleatorios y le integraremos los datos entre 1 a 1064. Luego, después de arrojar nuestros datos, procederemos a sustraer los datos de la variable de interés, que en este caso sería nuestro peso. Una vez seleccionadas y pasadas las variables, procederemos a encontrar su media aritmética, lo cual nos beneficiará al momento de encontrar la diferencia de la variable entre la media aritmética.
Es porque estos resultados los elevaremos al cuadrado con el fin de aplicar nuestra fórmula, que sería desviación estándar es igual a la sumatoria de las diferencias entre la variable y media aritmética elevadas al cuadrado entre nuestra muestra menos 1. Al aplicar nuestra fórmula encontramos un resultado de 35.72. Luego procederemos a encontrar el estimador puntual, pero antes de encontrarlo necesitamos nuestro tamaño de muestra, el cual lo obtendremos con un índice de confianza del 95% y un intervalo de 28 libras. A partir de esto aplicaríamos nuestra fórmula para un tamaño de muestra de variable cuantitativa. Para ello aplicamos muestra es igual a la población por el índice de confiabilidad por desviación al cuadrado entre nuestro intervalo al cuadrado por la población menos 1 sumado al índice de confiabilidad al cuadrado por la desviación estándar al cuadrado. Luego de aplicar esta fórmula nos da como resultado 248.75, lo que vendría siendo 249 sujetos de estudio. Una vez encontrados nuestros sujetos de estudio, realizaremos igualmente un procedimiento en Excel en el cual encontraremos nuestros números aleatorios de 249 sujetos. Recordando que no se pueden repetir los números, ya que esto nos afectaría en nuestra estimación. Una vez encontrados los números aleatorios, procederemos a sustraer los datos de la variable. Una vez encontrados los datos de la variable, realizaremos la fórmula para estimar el valor puntual. ¿Qué sería? El estimador puntual sería igual a la sumatoria de todos nuestros casos, de todos los datos de la variable, entre nuestra muestra, dándonos como resultado 136.3975, lo que vendría siendo similar a 136.40. Con esto ya podemos realizar nuestro cálculo para dar respuesta a la primera pregunta. Buenas tardes, yo soy Elliot Chávez. El día de hoy les voy a explicar el inciso C de la primera serie. En donde dice selecciona la muestra aplicando muestreo aleatorio simple en el programa Excel. Lo primero que teníamos que hacer era seleccionar los datos de nuestra población, que eran 1064 personas. Lo pasamos a nuestra tablita. Entonces generamos un número aleatorio con una fórmula de Excel. Se crea nuestro número aleatorio, entonces comenzamos a poner nuestro tamaño de la muestra. Y lo tenemos que poner en orden de 1 a 11, que es el tamaño de la muestra que nos dio. Entonces, para realizar el peso, la búsqueda del peso en nuestra tabla de la población, se utilizó otra fórmula de Excel para que por medio de esta fórmula se pueda buscar por medio del número aleatorio que generamos nuestro índice de peso. Y así fue como lo elaboramos. Muchas gracias. Mi nombre es Gerardo Rodrigo Pérez de León y les voy a hablar sobre el problema 2. El problema plantea lo siguiente. Con la misma información de la base de datos se solicita respuesta a la pregunta de investigación. ¿Entre qué valores se encontrará la proporción de estudiantes que presenta un estado nutricional por arriba del normopeso? Peso normal. Si se requiere para la estimación una confianza del 90%, interpreta sus resultados de manera práctica. Nos pide para calcular el tamaño de la muestra que tuvimos en cuenta lo siguiente. En una muestra piloto de la población de estudiantes se encontró el 20% de índice de masa corporal por arriba de lo normal. Utilice un nivel de confianza de 90% y que utilicemos un error de 0.05%. Este es el tamaño de la muestra, la determinación del tamaño de la muestra, y como podemos ver, esta sería la fórmula. Aquí tenemos una tablita en la cual nos ordena todo lo que nos pide, y la traducción de la fórmula con los datos implementados sería la siguiente, que nuestro resultado es 150. Ahora les voy a explicar qué es lo que dice la fórmula. Para la explicación, para calcular el tamaño de muestra debemos considerar una confianza de 90%, una proporción de 0.2 calculada de una muestra piloto, un error de 0.5 y un valor de Q
de 0.8 calculado de restar 1 menos la proporción de P y una población de 1064. Con estos valores hacemos uso de la fórmula que se puede ver en la pantalla, obteniendo un resultado de 149.6 que se aproxima al entero inmediatamente superior a 150. Lo podemos ver, aquí está la fórmula que les había comentado, la sustitución de los datos y nos resulta de 150. También nos pide el muestreo sistemático. Los pasos para crear un muestreo sistemático son los siguientes: tener un listado ordenado de la población, determinar el tamaño de la muestra, definir el tamaño del salto sistemático dado por K, que es igual a KN dividido N. Elegir un número aleatorio. Como podemos ver, aquí está el número aleatorio que se va a escoger, va a ser 7. El tamaño de la muestra que nos había salido antes era 150. 1064 era el resultado anterior, lo dividimos dentro de 150. Y el número aleatorio va a ser 7, que nos da el resultado 7.09, se aproxima a 7 entero. A partir de la posición dado un salto K unidades, obtendremos la segunda unidad de la muestra. 7 más K igual 7 más 7 igual a 14. Habiendo hecho el muestreo sistemático para extraer la muestra piloto, se utilizaron varias herramientas que proporciona el programa Excel. Con la función buscar B se extrajeron en la base de datos números, los cuales los valores de peso y estatura correspondientes a los números sistemáticos. También usando operaciones de Excel se hicieron las conversiones de libras a kilogramos y de centímetros a metros. Luego se operaron los valores para obtener IMC y finalmente se hizo la clasificación de IMC según la tabla que proporciona la unidad de propedéutica. El estimador puntual. Este es el cálculo del estimador puntual. Tenemos sobrepeso de 40 y obesidad de 1. Obesidad 1 es igual a 3, total de 43. 43 dividido 150, que es el resultado anterior, nos da 0.2866 periódico. Explicación. Para calcular el estimador puntual de la proporción se cuentan con varias personas de muestra extraída presentando sobrepeso u obesidad que correspondiera al número de personas con un estado nutricional por encima del norma peso. Finalmente se divide esta cantidad de personas entre el total de personas de la muestra, obteniendo la proporción de personas con un estado nutricional por encima del normo peso. Intervalo de confianza. Este es el cálculo de intervalo de confianza. Este sería su fórmula con una confianza de 90%. La verdadera proporción P de estudiantes se muestra en un peso nutricional superior al norma peso, que es entre 0.23 y 0.346. La explicación. En este caso, a diferenciar del anterior, se aplica el factor finito de corrección como se ve en la pantalla. Ahora, considerando la confianza del 90%, el estimador puntual calculado, el factor finito de corrección y el tamaño muestral, procedemos a operar la fórmula que se ve en la pantalla. Al operar se obtiene este intervalo de confianza que se puede interpretar de forma práctica como con una confianza del 90%. La verdadera proporción P de estudiantes que presentan un peso nutricional superior al normapeso está entre 0.233 y 0.346. Muchas gracias.